Yo había visto la primera revista Mampato en el kiosco y cuando la vi, yo tenía 5 niños, o sea, tengo. Y cuando la vi, sentí como una especie de llamado. Dije, yo en algún minuto voy a meterme acá porque a mí me encantaban las revistas. Y me encantaba comprarles cosas de ese tipo a mis hijos. Llegué porque la Carmen Luz de Toro, que era la diseñadora, la diagramadora de la revista, se fue a Europa con su marido porque tenía una beca, Jaime. Entonces me dijo, quédate tú y cuando vuelva me devuelves mi puesto. Yo feliz porque no había trabajado nunca, acababa de salir de la universidad. Así que me quedé, pues. Y justo cuando ella volvió, la revista se transformó en semanal, porque era quincenal. Y ahí quedamos las dos trabajando un buen tiempo. Yo trabajaba en la editorial Lord Cochrane, en la revista Ritmo, y ahí conocí a Temologo, o sea, Eduardo Armstrong. Le mostré yo unos dibujos que hacía y me dijo, yo te doy la posibilidad de trabajar acá con nosotros. Y empecé yo ahí dibujando las letras de las historietas. Yo a Eduardo más o menos lo ubicaba, porque éramos más o menos contemporáneos y Eduardo pololeaba con una persona que estaba, con una niña que estaba en mi colegio. Entonces por ahí con la Asteria Raza, que después se casó con ella. Entonces yo más o menos lo ubicaba por ese lado. Y cuando salió la revista lo encontré sensacional, además también ubicaba un poco a la gente que trabajaba en la editorial Lord Cochrane en esa época. Y bueno, me fui a ofrecer a Mampato, pero como tal cosa, nomás así ofreciendo lo que yo hacía. Y a Eduardo le encantó y como te digo, me dejó y yo iba a llevar las paginitas todos los días. Ay, un amor, muy, muy, muy amoroso, muy cálido, era un hombre muy, aparte hermosísimo, muy cálido, muy buena persona, un artista, un caballero artista. Cuando él me decía, mira, aquí de esta historieta quiero que me hagas una portada. Y yo se la dibujaba primero a lápiz bien, se la mostraba y él me decía, mira, tenemos que arreglar esto aquí. Y después yo le pasaba tinta y la pintaba. Entonces se me ocurrió había un personaje en Mampato que tú lo debes ubicar que se llama Rena, que la hacía el Temologo. Entonces se me ocurrió hacer el Rincón de Rena, que fuera una página dedicada solamente a las niñitas. En esa época éramos bien artesanales para trabajar, es decir, no como ahora. En el sentido que hacíamos todo a mano. Yo hacía los monos de Rena, yo hacía los dibujos, lo hacía entero, lo hacía en mi casa los dibujos, pues los llevaba. En esa época no había ni computador ni nada de eso, se hacía todo a máquina. Juanito Cano, que era el que pegoteaba las cosas, hacía todo el pegoteo a mano, las letras a mano. Era súper artesanal. Y lo divertido es que en esa época, que siendo mucho más artesanal que ahora, nos hundía mucho más el tiempo. Muchísimo más. Logramos formar un equipo en Mampato realmente amigo. Eduardo llegó enfermo de un viaje y al principio no se sabía que tenía cáncer. Se trató la enfermedad como que fuera una enfermedad que se hubiera pescado en África, como que hubiera llegado como con un bicho, una cosa rara. Y después se empezó a tratar el cáncer, pero en esa época era muy distinto que ahora también. Y yo me acuerdo haber visto a Eduardo llegar a la oficina y Eduardo nunca dejó de ir, hasta el último. Y cuando falleció Eduardo, murió de cáncer, tenía cáncer y fue terrible para nosotros. Y después hubieron varias personas que se hicieron cargo de la revista, pero no era lo mismo. En realidad Eduardo fue del Mampato un poco antes de morir porque tuvo que irse a la casa y quedarse en la casa en cama y hacer su tratamiento en la casa.
se fue un poco antes, pero nunca dejó de estar pendiente de las cosas. Nunca dejó de estar como entusiasmado con la idea de haber hecho esta revista. Sí, cuando murió Eduardo, fue como acabó el mundo para la revista. Nos quedamos, nos pusimos a llorar todos y no sabíamos qué hacer. Entonces, Roberto Edwards llamó a la Isabel Allende, que estaba al lado, y le pidió que dirigiera la revista porque no se podía suspender la revista. Cuando murió Eduardo, la Isabel quedó de directora del Mampato. Entonces ella me dijo, yo te voy a enseñar a hacer entrevistas y un montón de cosas. Yo apenas sabía escribir castellano, me había educado en un colegio americano. Entonces era pésima la ortografía. La Isabel Allende me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar a hacer todo. Y salía con Isabel al principio a hacer entrevistas a los niños y después ya me largué sola nomás y sin ningún problema. Entonces la Isabel como que nos armó y nos dijo, mira, tú anda a la biblioteca y recoge dibujos bonitos, ilustraciones bonitas, cosas gratas que puedan servir para armar la próxima revista. Entonces empezamos a recolectar cosas y la Isabel inventaba cuentos. Por ejemplo, si yo encontré un castillo bonito, qué sé yo, ella inventó un cuento. No, y siempre como que nos quedamos los mismos. En el fondo muy poca gente se fue de Mampato. Se tomaba gente nueva, sí. Pues de toda la época ya que entró Vittorio tomó otras personas. O sea, cada director tomaba un poco como el estilo de él. Pero hubo gente que quedó permanente y que nunca abandonó a Mampato hasta que se terminó. Para todos fueron nuestros tiempos de oro. En lo profesional, yo después trabajé en la revista El Domingo. Nunca he encontrado un ambiente como este, nunca. El 5º año de aniversario. Aquí tenemos una foto, estamos todo el equipo. Aquí estoy yo. Nosotros formamos un equipo increíble, porque no nos juntábamos solamente en la oficina, sino que hacíamos picnic en el Cerro San Cristóbal, nos alcanzaba el tiempo para todo. O sea, hacíamos picnic, tocábamos música, tocábamos guitarra, acordeón y lo pasábamos chancho. Íbamos a la casa de cada uno, organizábamos fiestas por cualquier cosa, o sea, porque uno se compraba una citroneta y había fiesta para la citroneta, así, miles de cuestiones así. Teníamos una hojita nosotros donde íbamos anotando. Muchas veces eran como temas, ponte tú, que se suponía que tenían que continuar, porque a veces poníamos novelas adecuadas para niños, y eso se suponía que tenía que continuar. O sea, ya estaban esas páginas como reservadas para eso. Y teníamos las ilustraciones, puede ser de Mario Gorgi, generalmente las hacía las ilustraciones de ese. Teníamos páginas reservadas para las historietas. Había normalmente 2 o 3 pautas. La revista que había que entregar, todos los jueves se entregaba, cuando era semanal, todos los jueves. Entonces él consideraba, por ejemplo, 3 revistas. Y está en un cartoncito, estaban enumeradas las páginas de la revista, un espacio al lado, y él ponía qué sección iba, qué pasaba ahí. De manera de poder encargarle al dibujante los dibujos, si es que había que dibujar, y encargarle al periodista los textos. Estos venían de afuera, algunas historietas venían de afuera, pero en inglés. Entonces la periodista las traducía al español y Juanito entonces escribía. Sí. Y teníamos historietas que traíamos de Francia o de Bélgica o de otras partes. Y Juanito Cano tenía que hacerle todas las lecturas de castellano a mano sobre las películas. ¿Cómo se llama? Sí, venían ¿cómo le llaman
como una película llegaba. Y tenían que traducirla y Había una persona que hacía la traducción, me la pasaba a mí y yo tenía que dibujar los textos. Con el tema también, cuando aparecía sus apariciones triunfales, Pollo, con la historieta, todos lo aplaudíamos, qué sé yo, feliz. Se nos olvidaba el atraso porque era muy simpático. Mira, todas las relaciones fueron buenas. Yo no me acuerdo haber tenido ningún problema con ninguno. De repente, el único problema que teníamos de repente con el tema era que se atrasaba con la historieta. Entonces, de repente las mandaba él directamente a la planta a imprimirse. Pero eso era el único problema, que teníamos que a veces remecer al tema para que entregara a tiempo. Porque el tema era también la vida de Mampato, porque el tema era indispensable. Oye, más encima se iba a pintar a la playa. Eduardo iba a Las Cruces a buscarlo. lo regaloneaban. Claro. No, sí, eran amigos. Muchas veces, de que probablemente Mampato no podía seguir porque había una crisis y ya al final ya era muy tarde para tratar de buscarle más publicidad o cosas para salvarlo. Y fue muy terrible porque a mí me tocó decir, yo fui a almorzar, me acuerdo, con el gerente general de la editorial y ahí me dijo que no podíamos seguir. Y fue muy terrible tener que decirle a la gente, que hasta ahí nomás llegaba, toda la gente quedaba sin pega. Pucha, acabó el mundo, oye, si era nuestro mundo. Entonces fue muy duro, lloramos mucho y nos quedamos ahí, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Nos quedamos como sin habla, oye, ¿ah? Hasta que nos informaron que teníamos que irnos. Nos fuimos nomás. Fue muy difícil eso, muy difícil. Desde que murió Eduardo en adelante fue distinto, sí. Sí, no, sí, los niños sí pues mandaban dibujos a cada rato, mandaban cartas a cada concurso que había montones de niños que participaban, no sé, se notaba. Se notaba además porque nos decían que ellos los miércoles esperaban que llegara el Mampato, esperaban con ansias para ir a correr a comprarlo al kiosco. Es que Mampato era una revista como instructiva, porque llegaban allá niños, decían, oh, miren, tengo que hacer una tarea de un personaje, no sé. Entonces yo le decía, salió en el Mampato 85, buscaban aquí tenéis, y entonces ellos hacían la tarea. Y había otra cosa muy interesante que, mira, toda esta contratapa, ¿ah? Imagínate para un estudiante lo que significa tener en buen papel un cuadro de Toulouse-Lautrec. Eduardo pensaba en eso, ¿ah? Utilizar de la mejor manera posible y ayudar al alumno lo más posible e incorporarlo con sus propias colaboraciones. Nuestra página eran puras colaboraciones de niños que enviaban sus dibujos. Entonces, el recuerdo de Mampato hasta ahora dura, o sea, 50 años después hay gente que todavía se acuerda del Mampato y que todavía lo echa de menos y que le hubiera gustado que sus hijos hubieran tenido un Mampato. Te digo que yo creo que el Mampato a lo mejor más que Pocas Pecas, porque el Mampato fue como el primero, fue como el que abrió esta puerta de la curiosidad de los niños. De enseñarles que el mundo no es solamente lo que se enseña en el colegio, sino que hay muchas otras cosas. Mira, yo con gente que conozco, menores por supuesto que yo, pero que no recibían la revista, hombres que ahora tienen, ponte tú, 50 años, ¿ah? Y saben que yo derramé la revista y que está en mi casa la colección. Oye, de la oficina se van a mi casa a hojearla como cabros chicos a los 50 años. ¿Ah? Porque le trae los mejores recuerdos, ¿ah?
con Mampato crecieron, pues, ni más ni menos. Y no sé, pues era tan, ¿cómo se llama? Me gustaría llegar a retroceder a esos tiempos. Y siempre, por ejemplo, nos reuníamos en las casas de ella, celebrábamos los cumpleaños, estábamos siempre. Era como una familia. Como una familia, justamente, claro.